Bien, eso quería compartir con ustedes nada más. Se me secó la garganta. Les pido que me acompañen. Voy a tomar un mate, disculpen. Les pido que me acompañen a Marcos capítulo 10, versículo 32. El título del mensaje de hoy es Caminando hacia la tormenta. Marcos 10, 32 al 34. Ustedes dirán, ¿y dónde tienen la Biblia, pastor? Acá en la computadora. ¿Sí? Porque bueno, es un recurso y es muy práctico. Porque tener el libro acá, la Biblia acá y el bosquejo acá, entonces tengo todo acá. O sea que la Biblia está acá. Se lo aseguro, se lo certifico. Marcos capítulo 10, verso 32 al 34, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, dice el Señor Jesús, a los 12, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Caminando hacia la tormenta le puse como título a este mensaje que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Creo que por lo general todos somos amantes de la tranquilidad y por lo general todos somos amantes de llevarnos bien con todo el mundo, estar en paz con todo el mundo, no queremos tener problemas con nadie y que nadie tenga problemas con nosotros. Eso por lo general. ¿Sí? Hay quienes les gusta lo otro. Entonces, nuestro diario vivir, nuestra actitud en el diario vivir es no me molesten, yo no los molesto, no se meta conmigo, yo no me meto con ustedes, ustedes hagan lo que tengan que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, yo cumplo, ustedes cumplan y todo irá bien. Y todo será paz, felicidad, dicha y bondad en esta tierra. Bueno, esa visión de la vida y esa visión del mundo no es realista. La vida que nos toca vivir en este planeta, la vida que nos toca vivir en este mundo, es una vida llena de conflictos y de encrucijadas donde hay que tomar decisiones difíciles y decisiones más difíciles todavía. En un mundo ideal, en el mundo ideal, los judíos hubieran amado a su Mesías, Jesucristo, sin embargo lo crucificaron. En un mundo ideal, el Señor Jesucristo se evitaría el trago amargo de la cruz. Sin embargo, la enfrentó y pasó por la terrible agonía de la crucifixión. En un mundo ideal, todo el mundo te quiere, todo el mundo te ama, todo el mundo te ayuda, todo el mundo está a tu disposición. Pero vos sabés bien que la realidad no es así. No hace falta que yo te diga, vos la conoces muy bien. La realidad de tu vida no es así. Y en el mundo ideal, los países y sus gobiernos amarían a la iglesia, amarían a los creyentes, nos amarían a nosotros los aleluya, pero la realidad es que no es así. No es así. Lo que nos costó un poco, bueno, le digo la verdad, a mí no me costó, pero digo nos costó por generalizar y por incluirme, porque no quiero hacerme que soy el especial. Pero les costó a muchos pastores, líderes en la iglesia, caer en la cuenta que el gobierno considera a la iglesia un servicio que no es esencial. ¿Sí? Solamente había permisos para actividades esenciales y la iglesia no figuraba en las actividades esenciales. Hubo que machacar y hubo que presionar un poquito para que el gobierno nos incluyera en la lista a los pastores como una actividad esencial, solamente en el caso que alguien que se esté muriendo nos mande llamar. No eso de andar visitando a los hermanos, que no lo podíamos hacer, y respetuosamente no lo hicimos. Pero si alguien se estaba muriendo, bueno, teníamos que hacer el permiso por internet, sacar el papelito y salir a la calle con el auto, o caminando, o en remis, como sea, y ir a visitar
a ese hermano o esa hermana que se estaba muriendo. Yo recuerdo las primeras semanas andar por la calle, que no fui preso, por la gracia de Dios, porque andaba sin el papel ese, y la policía me paró en un par de oportunidades hasta que conseguí el papel. Bien, pero la cuestión dolorosa fue, para el liderazgo de la iglesia y para muchos creyentes también, caer en la cuenta que para nuestro país, que para nuestro gobierno, la iglesia no es esencial, que es lo único que decir, no existe. O sea, que los creyentes, el aporte, y nosotros que creíamos que como creyentes estábamos haciendo un gran aporte a la salud espiritual de este país, en definitiva, al gobierno, si no abren las iglesias, no les molesta. O sea, en definitiva, no somos una actividad económica que aporte mucho para el desarrollo productivo del país, ¿no? Y ni tampoco somos todavía una fuerza política que puede inclinar la balanza para que gane un presidente o gane otro, como pasa en Brasil. Todavía no somos eso. Bueno, nosotros sí nos creíamos que éramos todo eso, que éramos la última Coca-Cola en el desierto en Argentina, pero con esta pandemia nos hemos enterado, ¿sí? Hemos caído en el mundo real. En el mundo ideal, los países y los gobernantes dirían, por favor, que la iglesia no se cierre, que los pastores prediquen el evangelio y que los creyentes oren por el país, oren por los gobernantes y oren para que esta pandemia se termine. Oren y ayunen para que Dios intervenga. Eso en el mundo ideal. En el mundo real no pasó eso, ¿sí? Y acá está esta cuestión, ¿no? ¿A dónde nosotros decidimos vivir? Porque nosotros muchas veces, de manera equivocada e ingenua, decidimos vivir en el mundo ideal, ¿no? El mundo donde todo el mundo cumple lo que tiene que cumplir. Bueno, no existe ese mundo, ¿sí? Algunos dicen, qué injusticia, qué mal, qué irresponsable, todo lo que quieras, tenés razón, es verdad, ¿sí? Es verdad. Pero no esperes, porque la realidad es otra. Como esta cosa de la comparación, disculpen que sueno medio a las noticias del diario y a algunas definiciones políticas, pero no voy para ese lado, para nada voy para ese lado. Para nada voy para ese lado, pero quiero mostrarte que vamos caminando hacia una tormenta. Y vamos caminando hacia una tormenta que viene de frente. En el mundo ideal, nosotros los argentinos tendríamos que ser como los uruguayos. El problema es que en Argentina viven los argentinos, no viven los uruguayos. Eso de que algunos dicen, mirá Uruguay, mirá que el presidente de Uruguay, mirá los uruguayos, mirá la gente, y hacen comparaciones con cómo le fue a ellos, cómo le fue a nosotros, cuántos muertos de ellos, cuántos muertos de nosotros, cuántos contagiados de ellos, cuántos... Esa es una tontera, en el sentido de que en el mundo ideal tendríamos que ser como los uruguayos, pero no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en el mundo real y Argentina está llena de argentinos, por mal que nos pese. Dicho sea de paso, es el mayor problema que tiene este país, nosotros. Y esa es la realidad con la que tenemos que lidiar. Y la iglesia y los creyentes de este tiempo tenemos que lidiar con esta realidad. De que no somos importantes para esta nación, no somos importantes para el gobierno y no somos importantes para nadie. Por más que nosotros nos consideremos, como dice la Biblia, está bien que sea así, la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros lo sabemos, nosotros nos consideramos eso. No esperes que que el resto te considere de esa manera, porque ese no es el mundo real. Nosotros hemos vivido, gracias a Dios, un tiempo de bonanza para la iglesia. Hemos vivido en la Argentina, a ver, para poner una fecha, sí, digamos, 200 años, allá por 1813 llegó el primer misionero de Inglaterra, Diego Thompson, que no era un misionero como los de ahora, que van y predican el Evangelio, sino que era un maestro que vino a ayudar al gobierno de la Argentina para establecer la enseñanza pública en el país. Diego Thompson, especialista en la educación lancasteriana, ¿sí? Y fue llamado por el gobierno de ese momento, que el gobierno de ese momento miraba mucho lo que hacía Inglaterra y lo que hacía Europa para imitarlo acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora, este hombre lo que hizo
era anglicano, si mal no recuerdo, era anglicano de la iglesia anglicana y trajo Biblias en castellano para vender. Acá la Biblia no corría, obviamente. La Biblia no corría porque la iglesia católica prohibía que la gente lea la Biblia, estaba prohibido. Porque acá, después de la reforma fue en 1517, pasaron 300 años, 1810, la Biblia acá no había llegado. La única Biblia que había era en latín y la tenían los curas y nadie leía la Biblia. Entonces Diego Thompson trae la Biblia en castellano y empieza a distribuirla, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Incluso San Martín lo llevó a Diego Thompson al Perú, en definitiva. Digamos que a partir de ese momento, 200 años atrás, la iglesia de a poco, paso a paso, empezó a crecer y lo que tenemos memoria de la época de nuestra vida, desde la década del 80, del siglo pasado, 1982, ¿sí? Comenzó lo que muchos dicen un avivamiento en la Argentina con las grandes campañas evangelísticas. Entonces todos los baldíos, las canchas, los parques del país se llenaron de evangelistas predicando en plataformas, se empezaron a abrir muchas iglesias y las poquitas iglesias que había, con poca gente, empezaron a crecer. Y muchos nos convertimos en ese tiempo de la historia, de la vida de la historia evangélica. Nos convertimos en ese tiempo. No, nosotros no somos los creyentes evangélicos del tiempo donde era una iglesia fundada hace 40 años, había 3 creyentes aguantando los cascotazos de todo el pueblo en el techo del templo. Porque esa era la realidad antes de 1970, 1980 en la Argentina. A partir de esa década del 80 del siglo pasado hay una explosión de la iglesia evangélica en la Argentina y empieza el crecimiento y empieza, bueno, lo que nosotros conocemos como es la iglesia hoy en día. Ahora, esto se va acabando. Se va a ir acabando como ya está pasando en otros países del mundo, como ya pasó en Europa. En Europa hace 500 años comenzó la reforma, Europa fue transformada por la reforma, fue la mayor bendición que tuvo Europa, pero hoy vos vas a Europa 500 años después y Europa es una Europa post-cristiana. De cristianismo no hay ni la memoria, casi en Europa. La Navidad ya nadie sabe qué es la Navidad, muchos... Ya, la nueva generación ya no saben lo que es la Navidad. La festejan como un día festivo, pero no tienen entendimiento ni conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ya están en una etapa, y por eso explica la declinación moral, espiritual, etcétera, que hay en Europa. Bueno, América Latina va en esa dirección, con gobiernos y con una población cada vez más contraria a las enseñanza del Evangelio. Hasta acá hemos disfrutado de libertad para predicar, pero ya no tenemos esa misma libertad para congregarnos, ¿no? Lo habrán notado. No tenemos esa misma libertad para adorar a Dios como antes lo hacíamos. No tenemos la misma libertad para predicar en las calles como antes lo hacíamos. No tenemos la misma libertad para predicar en los parques como antes lo hacíamos. No tenemos la misma libertad. Y si bien para algunos esto es una cuestión pasajera, que esto cuando termine la pandemia se va a volver a la normalidad, bueno, la noticia es que la pandemia no va a terminar. ¿Sí? El coronavirus va a seguir y va a seguir, continuará y continuará y continuará. Bien, ¿a qué voy? Voy a esto, que nosotros nos estamos encaminando a enfrentar tiempos difíciles como creyentes. No estoy anunciando la persecución de la iglesia, estoy hablando de una tormenta que nosotros no esperábamos en nuestra época, en nuestro tiempo. Muchas de las cosas que creo vamos a vivir, nosotros esperábamos que iba a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Bueno, creo que algunas cosas van a ocurrir antes y ya las estamos viviendo. En el mundo ideal todos amarían a los creyentes. En el mundo ideal todos amarían a la iglesia. En el mundo ideal todos amarían el evangelio. Pero no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en el mundo real. Y en el mundo real, ¿sí?, el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los valientes y los aguerridos y los esforzados lo conquistan. Y esa es la realidad en la que nos estamos encontrando ahora y con la que va a ir aumentando de aquí en adelante en nuestro querido país, como ya está pasando en otras naciones. No tengo tiempo para contar lo que está pasando en India, lo que está pasando en Nepal, lo que está pasando en Siria, en muchas naciones y países donde ser cristiano ya es un delito directamente. Ahora, nuestro texto en el día de hoy nos cuenta, es un relato
de un momento en la vida de Jesús a 6 meses de su crucifixión. El Señor también se encontraba caminando hacia una tormenta terrible, terrible. Está a 6 meses de su crucifixión, Él lo sabe. Él no lo ignora, Él lo sabe. Y sabe también que Él tiene que preparar a sus 12 discípulos para su ausencia. Primero para tener que enfrentar el trauma que va a ser ver a su maestro siendo azotado, torturado, escupido, golpeado, maltratado por los judíos primero, por los romanos después y crucificado. Los está preparando, les está advirtiendo que eso va a suceder. Y en este caso con muchos detalles. Los prepara también, ¿por qué? Porque después de su resurrección, Él tampoco iba a estar en cuerpo presente con ellos. Y ellos tienen que aprender a caminar por fe. Ellos tienen que aprender ahora a llevar el Evangelio y a extender el reino de Dios sin Jesús presente. Y van a tener que hacerlo todo eso por fe. Van a tener que enfrentar al Sanedrín judío por fe. Van a tener que enfrentar al Imperio Romano por fe. Van a tener que enfrentar a Satanás mismo por la fe. Sin recursos económicos, sin recursos tecnológicos, sin tener la aprobación del pueblo, de la masa, de la gente, sin ser famosos. O sea, iban a tener que enfrentarse con el mundo real, con la ausencia de Cristo. Entonces el Señor los está preparando. Ellos vienen de Galilea. Y vimos esto los domingos pasados. Están pasando por Perea y ya se ve de lejos la ciudad de Jericó, donde en un par de domingos nos vamos a encontrar con el ciego Bartimeo. Y ahí nomás, después de Jericó, está Jerusalén, hacia donde el Señor se dirige, hacia donde el Señor está yendo, donde el Señor sabe todo lo que le está esperando en esa ciudad de Jerusalén. Y Él, en un momento de la travesía, del peregrinaje, aparta a sus discípulos, va con la gente porque la multitud lo seguía, aparta a los discípulos, los saca aparte y les dice, estamos subiendo a Jerusalén. Como diciendo, muchachos, quiero que tomen conciencia hacia dónde vamos y quiero que tomen conciencia de lo que va a pasar. Se avecina una tormenta. Y quiero que ustedes tomen conciencia de la gravedad del tema, de la seriedad del tema. Entonces, estamos subiendo a Jerusalén, le dice el Señor a los discípulos. Ahora, ¿saben? A Jerusalén no se sube solamente con los pies. A Jerusalén se sube con el corazón. Subir significa ir hacia un lugar alto, porque Jerusalén es una ciudad situada alrededor de 5 montañas, 5 montes, como dice el Salmo 125, ¿sí? 5 montes, ahí en la cima está Jerusalén. Entonces van subiendo, pero es subir no solamente caminando, es subir con el corazón, es subir con el alma. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el lugar del templo santo de Dios. Es el lugar donde está el templo de Dios, donde está el lugar de la morada de Dios, donde está el lugar de la presencia de Dios. Entonces ir a Jerusalén era toda una preparación espiritual. Los judíos cada año peregrinaban a Jerusalén. Los judíos esparcidos alrededor del imperio, cada año en la Pascua, peregrinaban a Jerusalén. Los que podían en otras fiestas también iban, pero la Pascua era obligatoria. Todos los judíos varones, donde quiera que vivieran, tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, lo cual hace que la Pascua, la fecha de Pascua, Jerusalén se multiplicaba hasta por 8 o 9 veces la cantidad de gente que había en la ciudad. Y la gente se preparaba espiritualmente para ir a Jerusalén, para encontrarse con Dios, porque era ir al encuentro de su Dios, era ir a tener un tiempo de comunión con Dios, era ir a tener un tiempo para tener un encuentro con lo sobrenatural, porque ellos creían en un Dios sobrenatural. Era un tiempo donde llevaron sus ofrendas, de ir a celebrar las fiestas que recordaban los grandes hechos que Dios había hecho, valga la redundancia, a favor de su pueblo en el pasado. Y todos llevaban sus ofrendas a Jerusalén. Ahora Jesucristo, nuestro Señor, está yendo a Jerusalén, llevando su propia vida para presentarla en Jerusalén como una ofrenda por todos nuestros pecados. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente.
Algunos dicen, bueno, Jesús fue un hombre con buenas intenciones, murió como un mártir. Otros dicen, bueno, el Señor Jesucristo tenía buenas intenciones de cambiar las cosas, pero bueno, al final no le salió bien el plan y lo mataron. Como que tiró mucho de la cuerda, desafió demasiado el status quo a las autoridades judías, a las autoridades romanas, se le fue un poco en la mano, fue muy drástico en lo que dijo y lo terminaron matando, una pena, pero por lo menos nos quedan sus enseñanzas. No, la muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente. Él fue a Jerusalén a llevar su mejor ofrenda. Y la mejor ofrenda era su propia vida, que la iba a poner en ofrenda por el pecado de todos nosotros. Dice Lucas, el texto paralelo, esta es la tercera vez que Jesús le está advirtiendo a los discípulos de lo que le espera en Jerusalén. Lucas dice que Jesús los tomó a un lado, a los 12, y les dijo, escuchad, ahora estamos subiendo a Jerusalén. Y escuchen, y todo lo que está escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirá. Vamos a Jerusalén, y todo lo que está escrito acerca de mí, el Mesías, el Hijo del Hombre prometido, el Salvador de los pecadores, se va a cumplir como los profetas lo dijeron. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La muerte de Jesucristo, el Señor, fue el fruto del plan soberano de Dios. Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios ideó un plan, Dios creó un plan, sabiendo que el ser humano se iba a rebelar contra él, sabiendo que el ser humano iba a quedar bajo su juicio, bajo su ira, que el ser humano iba a ser merecedor del castigo eterno, sabiendo en la situación desesperante que el ser humano habría de quedar por causa de su propio pecado, Dios planeó desde antes de la fundación del mundo el rescate de ese ser humano pecador, del hombre y de la mujer, apartados de él, en desobediencia de él, rebeldes contra él. Y él planeó desde antes de la fundación del mundo entregar a su propio Hijo para salvar a los pecadores, para rescatar a los pecadores. Y él que había planeado, Dios que había planeado desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de su propio Hijo para salvar pecadores que no lo merecíamos, ¿sí? Cuando llegó el tiempo señalado, Dios ejecutó su plan, sacrificando a su propio Hijo en aquella cruz. Y la muerte de Jesús fue una muerte diferente a todas las muertes que hemos tenido los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. La muerte de Jesús no fue como la muerte de nadie, porque la muerte de Jesús fue una muerte por expiación. Una muerte de expiación, fue una expiación. Ahora déjame traducirte esto, ¿qué significa expiación? Jesús murió no porque merecía morir. Jesús no murió por una enfermedad. Jesús no murió necesariamente por la maldad de los judíos y la crueldad de los romanos, aunque ellos fueron instrumentos de la ejecución de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la muerte de Jesucristo fue la muerte que fue ofrecida para pagar el pecado de todos nosotros. Esa muerte, esa clase de muerte, nadie la murió. La muerte de Cristo fue en pago, fue en ofrenda, en pago de la deuda moral de todos nosotros que teníamos con Dios. Él murió para pagar por nuestros pecados. Él murió para cancelar nuestra deuda. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que nosotros fuésemos justificados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. La muerte de Cristo fue la muerte del peor de los criminales y pecadores, aunque él había sido y es totalmente inocente de todo pecado. Su muerte también fue diferente a la de todos los seres humanos porque fue una muerte sustitutoria, o sea, una muerte en sustitución, una muerte del que ocupa el lugar del que merecía morir. No fue una muerte cualquiera,
Fue una muerte en lugar. Él murió en el lugar de otro. ¿De cuál otro, pastor? En el lugar del pecador. Él murió en lugar tuyo, en lugar mío. Nosotros éramos los que merecíamos el castigo de Dios. Nosotros éramos los que, y somos los que merecemos la ira de Dios, los que merecemos la maldición de Dios, los que merecemos el juicio y el castigo de Dios. Sin embargo, Jesucristo murió en lugar nuestro. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Biblia enseña claramente que la muerte de Cristo fue un rescate. ¿Un rescate de quién? Un rescate de los esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Porque eso somos todos nosotros. Somos esclavos del pecado. Vivimos nuestras vidas sometidos al pecado. Y Jesucristo, nuestro Señor, pagó el precio del rescate del pecador, del rescate de cada uno de nosotros. Y obviamente Jesús en este tercer anuncio a sus discípulos le da detalles que antes no le había dado, de lo que va a pasar en Jerusalén, de lo que le va a pasar a él en Jerusalén. Él va caminando hacia una tormenta terrible. Primero, él dice, el Hijo del Hombre será traicionado en manos de los principales sacerdotes y escribas. O sea, el propio liderazgo judío, que debería haberlo recibido con los brazos abiertos, será traicionado por sus propios líderes, por su propio pueblo. Y será su propio pueblo, dice, que lo condenarán a muerte. En tercer lugar, su propio pueblo lo va a entregar a los gentiles, a los paganos, a los idólatras. Y los idólatras, los paganos, los gentiles, los incrédulos, lo escarnecerán, o sea, le arrancarán las carnes, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Mas 3 días después resucitará. Jesús tenía conocimiento del futuro que le esperaba. Ahora entiendo por qué muchas veces Dios es renuente a mostrarnos nuestro futuro. Yo creo que es mejor no saber. Es mejor no saber lo que va a pasar mañana. Es mejor no saber lo que nos espera la semana que viene. Obvio que todos estamos esperando buenas cosas y todos estamos esperando bendiciones en el mundo ideal. Pero no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en el mundo real. Ahora, yo creo que es bueno que no sepamos, porque no podrías vivir sabiendo todo lo que vendrá, todo lo que te espera. ¿Conocer el futuro? No, gracias. Jesucristo dijo, no te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su propio mal. Hoy confía en Dios. Mañana será otro día, donde vamos a tener que confiar en Dios también. El Señor Jesucristo, sin embargo, tenía conocimiento pleno del futuro que le esperaba, porque todo era parte del plan de Dios. Y Él estaba llevando a cabo su plan. Él estaba determinado a cumplir su plan. Estaba resuelto a entregar su vida en favor de pecadores que no lo merecían. Ahora, sorprende esto, que sabiendo lo que le esperaba, Jesús seguía adelante. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Sorprende esa resolución. Sorprende esa determinación. Los discípulos sabían que en Jerusalén no lo querían. Los líderes no lo querían. Que los romanos no lo iban a aplaudir. Y los discípulos se sorprenden. Dice el texto que los discípulos iban con Cristo asombrados y le seguían con miedo. Estaban asombrados por la determinación. ¿Por qué? Porque lo normal, en una situación donde vos sabés que te espera algo malo, es rajar. Lo normal, ¿no? ¿Cuál es el refrán? Soldado que huye sirve para otra batalla. Sabiendo todo lo que te espera, sabiendo todo lo que te viene y estás con detalle, conociendo y sabiendo del dolor, la vergüenza, el escarnio, el maltrato, el sufrimiento que viene sobre tu vida,
y que va a terminar en la muerte, lo más sensato es empezar a hacer un plan para evitar que todo eso no ocurra, no suceda. Hay dos clases de valientes en la vida. Y creo que nosotros estamos en una de las dos. Porque hasta los cobardes son valientes en algunas situaciones. Porque, por ejemplo, hay personas que cuando son sorprendidos por una situación terrible, hacen sin pensar actos heroicos. Se paran en una actitud y una postura que no lo harían si hubieran sabido de antemano que les iba a pasar eso. Como ocurre muchas veces en situaciones difíciles, no sé, te quieren robar, como vi hace poco un video de unos asaltantes robando a una mamá y el hijito de 10 años le estaba queriendo pelear al ladrón. Y ahí vos tenés el ejemplo de un valiente de ocasión, porque si ese pibito de 10 años le hubieran dicho, che, la semana que viene vas a tener que pelearte con un tipo de 30 años que tiene un arma, el pibito se hubiera quedado toda la semana abajo de la cama. Pero en ese momento, ante la circunstancia, ante la situación, surgió un valor en él que no hubiera surgido de otra manera. Pero tenemos acá el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que sabiendo que le esperaban pruebas, sabiendo que le esperaban tribulaciones, sabiendo que le esperaba dolor, vergüenza, sufrimiento y también la muerte, en vez de huir, sigue adelante. Y saben, esto de Jesucristo, esto del Señor Jesús, debería ser muy propio de todos nosotros los creyentes. Gente querida, los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos al sufrimiento, no renuentes al sufrimiento. Tenemos que ser hombres y mujeres con la predisposición a enfrentar, si es necesario, la vergüenza, si es necesario el dolor, si es necesario la tristeza, si es necesario las pruebas y tribulaciones que sean. Porque ese es el modelo, el ejemplo que nuestro Señor y Salvador nos dejó a nosotros, que por amor enfrentó el sufrimiento, el dolor, la vergüenza y también la muerte, por amor a nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Pensando en esto, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente ante las tormentas de la vida que se avecinan cuando nuestro Rey y Maestro tomó la actitud de enfrentar la tormenta que venía sobre él? Pablo le dijo al joven Timoteo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no tengas vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Creemos en el Evangelio, amamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, entonces también participamos de las aflicciones que vienen con el Evangelio. Y lo hacemos porque Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, si nosotros venimos de Cristo, un linaje real, donde hemos sido dotados con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No permitas que el temor y el miedo apaguen el poder de Dios en tu vida. No permitas que las situaciones te intimiden, porque cuando te intimidas ante las tormentas que se avecinan, cuando te intimidas ante el sufrimiento, te intimidas ante la vergüenza, te intimidas ante el dolor, el espíritu se apaga dentro de ti y no tenés recursos espirituales para participar de las aflicciones del Evangelio. Pablo dice a Timoteo, no lo hagas, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A los pastores, ¿qué le dijo Pablo? Hechos 20:22 en adelante. Ahora he aquí, dice Pablo, obligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bendita Jerusalén. Él iba a Jerusalén. Dice, yo no sé lo que me va a pasar allá, pero el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando los pastores de Éfeso escucharon que Pablo iba a Jerusalén y que posiblemente iba a morir, se le tiraron al cuello llorando y rogándole, no vayas,
No vayas, no vayas. Y lo más sensato, oh sí, no, más vale me cuido, así aguanto unos años más, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, dar testimonio del Evangelio implica en el proceso tener que enfrentar, como dice Pablo, me esperan prisiones y tribulaciones, pero de esas cosas no hago caso. De esas cosas no hago caso, ni estimo mi vida como algo precioso, como algo que es lo más importante que existe en el universo, mi propia vida, la cual tengo que cuidar, no sea cosa que me muera, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el mundo si yo me muero? Pero Pablo dice, el apóstol Pablo está diciendo en el texto que él tiene esta actitud porque él quiere acabar su carrera con gozo. Lo más terrible para un creyente debe ser, y acá le está hablando pastores, para un pastor debe ser también terminar tu carrera cristiana triste, de decir yo tendría que haberme jugado más y no me jugué, yo tendría que haber sido más valiente y no lo fui, yo tendría que haber tenido más fe y no quise tenerla, yo tenía que haber enfrentado la oposición, los problemas, las tribulaciones y no las enfrenté. Y entonces la consecuencia de eso es terminar tu carrera cristiana en la vida, tu carrera de la vida, terminarla con tristeza. Pero dice Pablo, no, yo la quiero terminar con gozo y quiero terminar el ministerio que recibí de Cristo, que dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Y qué le dice Pablo a los nuevos creyentes? Porque algunos dirán, bueno, ese consejo era para el joven Timoteo, que era un discípulo ya maduro, era un consejo para los pastores de Éfeso, pero los nuevos creyentes, Pablo le dice a los nuevos creyentes de Antioquía, de Siria, Hechos 14:22, esta palabra. Dice que Pablo iba fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. ¿Qué le decía Pablo? Animándolos, exhortándolos, para que perseveren en la fe. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Déjeme cerrar este punto con esta reflexión. Todos, jóvenes, pastores, creyentes, tenemos que estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento, a enfrentar las tormentas que vienen, a enfrentar el dolor que puede llegar a venir, la vergüenza que puede llegar a venir. Tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo por Cristo y por el Evangelio de la gracia de Dios. Y digo esto, hermanos, basado en esta enseñanza del Evangelio de Marcos, porque vivimos en una generación que no quiere sufrir. Vivimos en una generación que se aferra a la comodidad y al bienestar. Vivimos en una generación que no se quiere morir y nos vamos a morir igual. Vivimos en una generación que no quiere pensar en la muerte, ¿sí? Y queremos alargar la vida. Por eso hoy hay un auge de la medicina, la comida sana, la medicina naturista, de diferentes tipos de técnicas y de terapias para el rejuvenecimiento, porque queremos tirar la cosa lo máximo posible. El punto no es cuánto tiempo uno vive, sino cómo uno vive. Hay vidas que duran mucho y no sirvieron para nada, y hay vidas que fueron cortitas y causaron un impacto en la humanidad para siempre. O sea, no es cuánto uno vive, sino qué clase de vida uno vive. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de la cultura y la filosofía de este mundo, que adora el bienestar, adora la comodidad, adora la vida, como si esta vida fuera lo único que existe, como si no existiera cielo, como si el cielo fuera esto acá en la tierra. Y gente, este no es nuestro hogar. El apóstol Pablo dice que acá nosotros estamos corriendo una carrera que un día se termina. Toda carrera un día se termina. La vida del cristiano en la tierra un día se termina. Y dice, y yo quiero terminar con gozo. Y para terminar con gozo la carrera hay que estar dispuesto a sufrir ahora. Hay que estar dispuesto a enfrentar pruebas ahora. Hay que estar dispuesto a enfrentar tribulaciones ahora si queremos terminar con gozo en nuestra carrera mañana. Ahora, los discípulos tenían un problema con toda esta información y con las advertencias de Jesús. Ellos se sorprenden por lo que Jesús les está diciendo. ¿Y por qué les sorprende? Siendo que era la tercera vez que se los había dicho, que se los estaba diciendo.
¿Por qué 3 veces? Porque la información fue gradual. Ahora en Marcos 10 le está dando todos los detalles de lo que va a pasar. La intervención de los judíos, la intervención de los romanos y los detalles puntuales de las cosas que le van a hacer, de su muerte incluso. ¿Sí? Ya había mencionado antes su crucifixión. Ahora, ¿por qué esta información gradual? Primero, porque Jesús es un gran maestro y él sabe que la verdad hay que enseñarla con un proceso, en un proceso. ¿Sí? Como pasa cuando vamos al colegio y empezamos la escuela, ¿no? Los primeros palotes, y vamos de menor a mayor adquiriendo conocimiento en la escuela. Bueno, Jesús como gran maestro, el mejor de todos, le está enseñando a ellos de manera gradual, paso a paso, esta verdad. Ahora, también se toma su tiempo el Señor y le va revelando esta información de manera gradual porque ellos tenían expectativas equivocadas con respecto a Cristo. Ellos pensaban, Jesús estando con ellos, pensaban que el reino de Dios iba a llegar en ese momento, que Jesús iba a Jerusalén, iba a destruir a los romanos, iba a darle una patada a los líderes religiosos judíos, a los fariseos, se iba a sentar en el trono a gobernar, ellos ya se estaban peleando a ver quién iba a ser secretario, ministro, asesor de Cristo gobernando en Jerusalén. O sea, ellos tenían la expectativa de que el reino del Mesías ya estaba acá y se iba a establecer en ese momento. Y acá este relato nos enseña el gran drama que son las expectativas equivocadas. Qué duro es chocarse con la realidad. Ahora, ¿por qué es duro chocarse con la realidad? Porque nosotros somos expertos en generarnos expectativas irreales. Nos hacemos expectativas irreales de los gobiernos. Por eso después cuando los gobiernos hacen lo que hacen, nos quejamos, porque todos esperábamos, no sé qué esperamos de esta gente, de los que se fueron y de los que van a venir. ¿Qué esperamos? Pero claro, cuando no hacen lo que prometieron, nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos generamos expectativas irreales. No, tenemos el mismo problema con las personas. Nos inventamos, generamos expectativas irreales de la gente. Esta persona, mi mejor amigo, mi mejor amiga. No hay un hermano como este, no hay un líder como este, no hay un pastor como este, no hay un diácono como este, como esta, no hay. Y después cuando el diácono, el líder, el hermano, el pastor, el creyente, el familiar, el pariente, el amigo, quien sea, muestra que es un humano, se te viene el mundo abajo. ¿Cómo pudo haber hecho? ¿Cómo me falló? Y nos desilusionamos y nos sentimos defraudados. Nos desilusionamos porque nosotros vivimos muchas veces en una ilusión. Inventamos ilusiones. No sé si porque es tan dura la realidad que nos inventamos una ilusión para vivir en la ilusión, en ese mundo ideal. ¿Sí? Entonces cuando alguien se equivoca, cuando alguien te falla, esto, ¿dónde? ¡Qué hipocresía! Y nos convertimos en jueces y le caemos con todo, ¿sí? Pero ¿qué culpa tiene el hermano, la hermana, el pastor, el líder, tu pariente, tu amigo, tu vecino? ¿Qué culpa tiene él, qué culpa tiene ella de que vos pensaste que era San Agustín, Santa Teresa de Jesús? ¿Qué culpa tienen ellos de que vos pensaste, de que vos creíste que era, no sé, María y Pedro caminando? No, el problema está en nosotros, que nosotros nos generamos expectativas que no son reales. Y esto era el problema con los discípulos. Entonces, 3 veces le tiene que decir lo mismo. ¿Por qué? Porque, gente, la verdad es esta. Nosotros no podemos tolerar la verdad de golpe. Nosotros aceptamos la verdad que estamos dispuestos a tolerar. Hay verdades que son tan dolorosas que no las soportamos. Entonces no la queremos escuchar. No me cuentes. No quiero que me digas, no quiero que me cuentes. Viene alguien y te dice, tengo una buena noticia y tengo una mala. No me digas nada. O decime la buena nomás. No queremos escuchar malas noticias. No sea cosa que eso arruine nuestro mundo ideal.
Y este problema lo tenían los discípulos. Ellos vivían en una irrealidad, en un mundo ideal, que no era tal, y que estaban a 6 meses de enfrentarse con la cruda realidad. En definitiva, uno termina entendiendo lo que quiere entender. Como tenemos poca tolerancia a la verdad, uno termina entendiendo lo que quiere entender. ¿De quién se dijo el refrán? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿De quién se dijo ese refrán? ¿De quién? ¿De nosotros? De nosotros. Porque nosotros hay verdades que no queremos ver, hay realidades que no queremos ver. Nos resistimos a que cosas desagradables o feas nos vayan a ocurrir. No quiero saber, no quiero. Nos resistimos a que suceda lo que no queremos que suceda. Por eso todo el mundo está enamorado de los profetas modernos de hoy. Porque los profetas modernos de hoy, puras buenas profecías, puras buenos pronósticos. Falta que te den el número que va a salir en la quinela para que sean los profetas ideales. Ninguno avisó que venía la pandemia. Ninguno. Porque no vieron nada, tampoco veían nada antes. Eran charlatanes de feria que le decían a la gente lo que la gente quería escuchar. Algunos todavía siguen por ahí, diciéndole a la gente lo que quieren escuchar. Ahora, ¿vamos a ser nosotros de esa clase de creyentes? La respuesta es no. No. Los discípulos estaban viviendo en la burbuja de expectativas equivocadas. Ellos esperaban una corona pero sin cruz. Ellos esperaban gloria pero sin sufrimiento. Pero ese no era el camino de su maestro. No era el camino de su Salvador, no era el camino de su Señor, no era el camino que Cristo estaba emprendiendo. En 2 Timoteo 2:11 en adelante dice, este mensaje, Pablo a Timoteo, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, también Él nos negará. Ahora, Jesús anunció la cruz. Pero acá tengo la buena noticia. La buena noticia, gloriosa noticia. No los voy a dejar ahí deprimidos. No. Aguántenme 5 minutos más. Jesús nunca anunció la cruz sin anunciar también su resurrección. Y esto es tremendo, porque todas las veces que Jesús les anuncia a ellos sus sufrimientos, su muerte, y su crucifixión y su muerte, también les anuncia su resurrección. ¿Qué es? Miren, 8:31, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Comenzó acá a enseñarles. Y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. La primera vez. Segunda vez, capítulo 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos, le enseñaba, los preparaba para la tormenta que iba a venir. Les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el 3er día. Y acá estamos en la tercera vez que se los dice. Marcos 10:33 al 34, he aquí subimos a Jerusalén, muchachos. Vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea yo, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo van a condenar a muerte, le entregarán a los gentiles, está hablando de él, Jesús, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Era muy fuerte todo esto. Peores noticias que estas no podía haber. El futuro que les venía, la tormenta que les venía en el futuro, era terrible, más allá de lo que su capacidad podía llegar a aguantar. Pero ¿cómo termina el Señor este anuncio y esta enseñanza? Más al 3er día, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, al 3er día resucitará. Amén. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía de la vergüenza, sabía del dolor, pero Jesús estaba seguro de que Dios su Padre le iba a dar la victoria. Jesús sabía de la maldad y la crueldad del hombre que venía sobre él, pero también Jesús sabía que el poder de Dios vendría sobre él y lo levantaría de la tumba. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo fue levantado de la tumba por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Dice que Dios mandó su Espíritu y levantó a Cristo de entre los muertos.
Jesús sabía que tenía asegurada la victoria final. Tenía que atravesar, es verdad, tenía que enfrentar, es verdad, la aparente derrota de la cruz, pero tenía seguridad de la victoria final. Y hermanos, amigos, esto también es verdad para nosotros. Esto es verdad para nosotros. ¿Estás enfrentando hoy una tormenta? ¿Vas a enfrentar tormentas en lo porvenir, en el corto plazo o en el mediano plazo? No te quepa la menor duda que tormentas vendrán, pero también la victoria va a venir. Dios ya aseguró su victoria. Dios ya envió su poder a través del Espíritu Santo para librarte. Y aunque tengas que pasar por situaciones donde aparentemente parezcan derrotas y tengas que humillarte, tranquilo, tranquila. Confía en tu Dios, confía en tu Salvador, porque Él va a mandar el poder de su Espíritu y va a levantar a todo aquel que se humilla delante de su nombre. Jesucristo enfrentó lo que enfrentó la tormenta, sabiendo que después de la tormenta Dios su Padre le iba a entregar la victoria. Jesús sabía que no había corona sin cruz. Nosotros también lo tenemos que saber. Jesús sabía que no había gloria sin sufrimientos. Nosotros también lo tenemos que saber. También tenemos que saber que no hay perdón de pecados sin la cruz de Cristo. Él tenía que ir a la cruz, donde por medio de la cruz consiguió su corona. Él tenía que ir a la cruz, porque por medio de la cruz consiguió la gloria. Nosotros también tenemos que venir a la cruz, porque en esa cruz nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo tenemos que venir a esa cruz? Tenemos que venir arrepentidos de nuestros pecados. Tenemos que venir para librarnos de nuestros temores y miedos con respecto al futuro, con respecto al mañana. Y tenemos que venir a la cruz con la confianza de que el Cristo crucificado resucitó al tercer día entre los muertos y que su victoria también puede ser tu victoria. Si le entregas tu vida y pones tu confianza en Él. A nosotros los creyentes de este tiempo nos esperan tormentas perfectas, tormentas difíciles, tormentas duras. Tendremos que pasar, como dice el salmista en el Salmo 23, por el valle de sombra y de muerte, pero también diremos con el salmista, pero no temeré mal alguno, porque la vara del Señor y su cayado me infunden aliento. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Y esta es la realidad, hermanos, del Evangelio que predicamos, en el cual creemos y al cual estamos aferrados. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? La vida, la muerte, la enfermedad, los problemas, las luchas, el diablo, la economía. Antes bien, en medio de estas cosas, de todas estas cosas, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el Señor. Hay victoria prometida para nosotros los creyentes, aunque tengamos que atravesar la tormenta oscura. Hay corona prometida, hay gloria prometida, y para aquellos que todavía están caminando en la vida sin Dios y sin esperanza en este mundo, para vos que estás luchando con tus propias fuerzas, no tenés por qué vivir así. No tenés por qué andar de esta manera en la vida. Vení a Cristo. Él es el único que puede darte la victoria en cualquier circunstancia que se encuentre tu alma y en la que se pueda encontrar el día de mañana, porque solamente el Señor puede librar a los que confían en Él. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado y compartí este mensaje. Quizás muchos de tus contactos necesiten escuchar estas palabras. Dios los bendiga otra vez y gracias por estar de ese lado. Chao.